En esta lección aprenderemos lo que es el paradigma orientado a eventos y sus elementos más importantes, así como las diferencias entre interfaces gráficas y una explicación de cómo trabajan en conjunto los widgets, sus listeners y el mecanismo de event loop. Vamos al contenido. El paradigma orientado a eventos no es un paradigma de programación propiamente, sino un enfoque de cómo debe responder el programa a las acciones del usuario, modificando con esto el flujo del programa, ya que ahora no será lineal ni establecido totalmente por el desarrollador, sino que dependerá de lo que el usuario vaya seleccionando en la interfaz y de los eventos que vayan ocurriendo o desencadenándose. Cuando una aplicación de software ofrece una forma de interactuar con el usuario, el programa puede generar eventos mediante la interfaz del usuario, misma que puede estar basada en consola, basada en ventanas del sistema operativo, basada en formularios web o en interfaces para dispositivos móviles, entre otras. Cada tipo de interfaz de usuario puede tener eventos diferentes que ocurren principalmente cuando se hace uso de los componentes que le presentan al usuario. En el caso de la interfaz de usuario basada en consola o simplemente UI por sus siglas en inglés, el único componente que ve el usuario es propiamente el cursor y la información que el programa despliega en pantalla. Este tipo de interfaz de usuario es la más simple y en muchos casos la interacción entre el usuario y la aplicación es a través del teclado, por lo que los eventos que ocurren durante su ejecución pueden estar limitados a presionar alguna tecla genérica, responder a la tecla Enter o la tecla Escape y tal vez una versión simple de cortar y pegar. Sin embargo, en otro tipo de interfaz de usuario que muestre gráficos, la interacción puede incluir acciones del usuario más complejas, ya que no solo se muestra texto en la pantalla, sino un conjunto de componentes gráficos que permitirá al usuario seleccionarlos usando no solo el teclado, sino también el ratón. Y, en respuesta de ello, el programa debe realizar alguna función en particular. Este tipo de interfaz se llama comúnmente Graphical User Interface o GUI por sus siglas en inglés. Se considera una GUI a toda aquella interfaz del programa que muestre elementos o componentes gráficos al usuario, como etiquetas, cajas de texto, listas y botones. Estos componentes se les llama actualmente widgets y existen diferentes tipos, mismos que sirven para crear diferentes tipos de GUI, pudiendo ser Windows Forms o aplicaciones basadas en ventanas del sistema operativo, mismas que tendrán la propia apariencia de las demás ventanas del sistema. Web Forms o formularios web que son habitualmente utilizados dentro de páginas o sitios de Internet. Actualmente, muchos de estos formularios utilizan el estilo Material Design, misma que consiste en un conjunto de componentes gráficos con un diseño plano y minimalista. También existen las interfaces de tipo Game User Interface, que se usa regularmente en las interfaces de usuario para los videojuegos. Independientemente del tipo de GUI, cada componente gráfico o widget en ella tiene una vista o apariencia y una serie de posibles eventos a los que responde. Dependiendo de la naturaleza del componente, serán el o los eventos que desde programación se pueden capturar y responder a una acción en consecuencia. Este enfoque también es usado en los lenguajes de programación cuando se quiere construir una GUI, por lo que conocer cómo funciona se vuelve fundamental independientemente del lenguaje en que se construya la interfaz. El paradigma orientado a eventos propone básicamente tres elementos: el componente o widget que desencadena el evento propiamente que ocurre, y el controlador o listener que responderá a ese evento. El widget es el componente gráfico que ve el usuario en pantalla y con el que interactuará usando comúnmente el teclado o mouse.
Desde el punto de vista de la programación, este componente sigue siendo un objeto con atributos y métodos, pero adicionalmente tiene una vista y un comportamiento en pantalla. Él es quien lanza los eventos que programáticamente se deberán capturar para responder a ellos. Programáticamente, los eventos son métodos que se invocan o ejecutan automáticamente por un componente o widget cuando el usuario interactúa con ellos, por lo que no son llamados de forma explícita en el código, aunque es posible hacerlo. Los nombres de los eventos están regularmente compuestos por la palabra on más el nombre del evento en cuestión. Por ejemplo, para el evento click, el método asociado a ese evento se llamaría onClick, mismo que sería invocado automáticamente por el widget cuando ocurriera. Cuando ocurre un evento, en alguna parte de nuestro código debe existir un inspector o controlador asociado al componente o widget para que responda al evento, realizando una llamada al método en concreto que representa en código un evento o acción. Estos mecanismos son conocidos comúnmente en programación como listeners. Estos listeners funcionan siempre en conjunto con un widget, aunque pueden existir widgets sin listeners asociados, pues tal vez la única función del componente gráfico sea presentar información al usuario, mas no desencadenar alguna acción. El hecho de que un widget o componente gráfico no tenga asociado un listener no significa que sus eventos asociados a él no ocurran, pues el ciclo de eventos o event loop, por su traducción al inglés, es el mecanismo que recibe todo tipo de eventos en una GUI y direcciona al listener adecuado los eventos que le correspondan, por lo que, si un widget no tuviera un listener asociado, simplemente sus eventos se descartan. Cada GUI está compuesta por diferentes widgets que realizan tareas específicas y puede haber tantos y tan variados como se requiera. Todos los eventos que ellos generen serán recibidos por el event loop. En principio, la construcción de una GUI es sencilla si se considera el paradigma orientado a eventos, que de forma resumida, el flujo de trabajo para construir una quedaría así. Construir o seleccionar el contenedor, es decir, el componente que, a su vez, albergará a otros componentes. Un ejemplo de esto es una ventana que puede contener etiquetas, cajas de texto o botones. Agregar programáticamente los componentes o widgets al contenedor, especificando su apariencia, posición en el contenedor y contenido si fuera el caso. Asociar un listener a cada componente gráfico del que se desee capturar sus eventos, recordando que no necesariamente se deben capturar todos los eventos de cada widget en la GUI, solo de aquellos que sea necesario. Hay que especificar programáticamente qué debe hacer el listener cuando ocurra determinado evento a su widget asociado. Existen algunos componentes que no son responsivos y solo sirven para mantener el orden en la GUI. Por ejemplo, las etiquetas o textos, mismos que solo aparecen en el contenedor para hacer referencia a otro componente y/o al contenido que debe ingresar el usuario. Por otro lado, hay componentes que son más responsivos, como un botón o una lista. Hay que recordar que una GUI no necesariamente es estática, es decir, su contenido puede cambiar o actualizarse dependiendo de las acciones del usuario. Por ejemplo, se pueden agregar u ocultar widgets en tiempo de ejecución o cambiar el contenido de un componente, así como cerrar y abrir nuevas ventanas o páginas con otros componentes en ellas. Hoy en día, muchas aplicaciones contienen GUIs para permitirle al usuario interactuar de una forma más gráfica y amigable con ella, por lo que resulta muy útil aprender cómo construir alguna de ellas en el lenguaje que se esté utilizando para programar. Muchas veces los componentes o widgets vienen empaquetados en librerías o frameworks adicionales a los lenguajes de programación, por lo que, si se requiere construir una GUI,
se deberá aprender a usar una de esas librerías en específico, recordando que todas implementan el paradigma orientado a eventos. Solo hay que conocer su forma particular de implementarlo en código. Para el caso del lenguaje C++, existe WXWidget y Qt. Para Python existen PyQt5, que es una implementación de Qt modificada para Python, y Thickener, que es una implementación de TCL. Por su parte, el lenguaje Java sí contiene dos librerías para construir GUI como parte de él. Esas son las librerías AWT y Swing. El paradigma de orientación a eventos permite concebir una vista gráfica enriquecida por componentes o widgets para permitir que el usuario interactúe de una forma más flexible y que, dependiendo de lo que él seleccione o active en la GUI, el programa deberá responder en consecuencia, manteniendo un flujo no lineal pero coherente de la ejecución de los procesos internos. Esto es el paradigma orientado a eventos. Nos vemos en la próxima lección.